Hola, bienvenido a una edición más de tu programa La Verdad, donde tengo mi gorra para que no veas que estoy pelón y mis lentes para que no veas que tengo ojeras de que no he dormido bien, aparte de que tengo una enfermedad que se llama miastenia gravis, pero en realidad si a ti te incomoda que yo esté pelón y que tenga ojeras, el problema lo tienes tú, no lo tengo yo. Entonces voy a grabar como soy, con lo único que realmente necesito, que es mi diadema para escucharme mejor y para hablar mejor. Ahora sí, empezamos. Hola amigos y amigos, bienvenidos a su programa La Verdad. Pues bueno, estamos aquí en un episodio más de este programa y pues bueno, vamos a tratar de profundizar un poco más sobre el conocimiento humano. Tenemos un mail de Rodrigo Cruz que nos pregunta: ¿cuál es mejor, la izquierda o la derecha? Pues mira, a mí me sirve más la derecha porque soy diestro, entonces pues puedo agarrar mejor las cosas y sé que esa no es tu pregunta. Y es que realmente lo hiciste muy ambiguo, pero si te estás refiriendo a la izquierda que se asocia con el capitalismo, perdón, a la izquierda que se asocia con el comunismo y a la derecha que se asocia con el capitalismo, pues la respuesta es muy complicada. Mi respuesta sí, primero que nada te diría ninguna. ¿Por qué tenemos que escoger forzosamente entre una y otra? Y por otro lado te diría, vamos a reflexionar poco a poco el porqué de esta respuesta. ¿Qué es mejor? Pues cuál ha sido mejor hasta el momento. ¿Hay países que han ido adelante con una y con otra? La respuesta es sí y no. Vamos a tomar un caso así concreto, que es por ejemplo el de China. China ha mejorado con la derecha, digo con la izquierda, con el comunismo chino. Yo te diría, China ha mejorado. Y no necesariamente ha sido por el comunismo o por el capitalismo. China mejoró porque tuvo la opción de abrirse. Primero que nada, no se alineó con el comunismo soviético. China se alineó consigo mismo y permitió que hubiera inversión capitalista de cualquier país. Obviamente el país que tuvo más, del que más recibió inversiones, pues fue de Estados Unidos. Y China mejoró porque educó a sus ciudadanos o permitió que se educaran o hasta si quieres obligó a que se educaran bajo ingenierías y bajo varios tipos de carreras útiles. Entonces, si tú educas, y eso yo lo he dicho muchas veces, si tú educas a tu población está en condiciones de mejorar. Pero si tú no educas a tu población o le limitas la educación o le limitas la sanidad y le limitas la alimentación, pues vas a tener ciudadanos que no crecen individualmente. Existe una condición que es lo individual y otra que es lo colectivo. Y eso es algo interesante, porque nosotros incluso tenemos ese como chip de que podemos funcionar de una manera colectiva y nos volvemos una especie de homus colectivus, si lo quieres llamar así. O sea, imagínate en una guerra, ¿cómo podía realmente un ser humano no importarle morir a cambio de un fin común o de algo más importante? ¿Por qué? Es porque sí tenemos ese chip y ese chip lo tienen varias criaturas. O sea, vemos a veces cómo vuela una parvada de aves, cómo corre una jauría de perros, y todos tienen un cardumen de pirañas y todos se vuelven como si fueran un solo organismo. De hecho, nosotros somos un organismo completo que está lleno de células. Tenemos tantos billones de células que más estrellas en la galaxia dicen, no sé, habría que checar ese dato. A lo que voy es que cada célula trabaja, cada célula es viva, cada célula tiene una individualidad y sin embargo todas las células trabajan en función de un colectivismo, o sea, de un fin común. Entonces nosotros como seres humanos también tenemos eso. Podemos trabajar como algo común, como el colectivo. Entonces, bueno, sin salirnos mucho del caso, es que los chinos pudieron salir adelante gracias al trabajo, gracias a la educación.
claro, bueno, recibieron mucha inversión, recibieron muchas fábricas porque, bueno, vendieron su mano de obra o dieron su mano de obra más barata y eso les ayudó a tener más, digamos, tecnología, porque llegaban fábricas, ellos tenían ingenieros y los ingenieros, bueno, pues obviamente podían aprender y si quieres hasta fusilarse, por decirlo así, la tecnología de los otros países. Entonces todas esas cosas hicieron que China se volviera lo que es hoy, una potencia importante en el mundo. Entonces, pues si me dices que fue el comunismo, no, no fue el comunismo, ni fue el capitalismo, fue un dato muy concreto. Ahora vamos a hablar, ¿es Cuba pobre por el comunismo? Pues fue un comunismo mal implantado, y sí, o sea, sí fue pobre por ese comunismo, porque Cuba estaba mejor. Entonces, es que esa es la pregunta. Tú puedes decir o analizar una cosa. No es que porque la ideología marxista y los 25,000 libros que me leí, porque esa es otra, ¿no? Vamos a pensar en gente como Diego Rusarín, ¿no? Que es que el comunismo es bueno porque lo dijo Hans Peters, no sé qué, Hans Peters Briegel, que por cierto ese no es un filósofo, sino un jugador de la selección alemana en 1986 o que lo dijo no sé quién, o que lo dijo Marx, o que lo dijo Engels, o que lo dijo Frederick Taylor o Roger Taylor, o no, lo que importa es finalmente para poder analizar una cosa el resultado que dio. ¿Cuál es el resultado que dio el comunismo en Cuba? Pésimo, sangre, muerte, hambre. Cuba era un país que si no estaba muy bien, terminó peor. Entonces, si analizamos si fue provechoso y bueno el comunismo para Cuba, la respuesta va a ser no. Cuba era una isla tropical que acababa de ser, pues digamos, invadida por Estados Unidos primero y después estuvo un dictador llamado Fulgencio Batista. Pero Cuba tenía un buen nivel y comparado con otras economías de Latinoamérica estaba bien. El problema con Cuba es que de repente llegó Fidel Castro a decir, vamos a hacer una revolución que ningún cubano pidió. Y el resultado de la revolución fue que todos fuimos iguales, decía Pablo Milanés. Pero igual de pobres, igual de jodidos, ese fue el gran problema. Cuando triunfa el movimiento cubano, lo primero que le recuerdan los cubanos, oye, chico, pero tú dijiste que ibas a hacer elecciones. Jamás hubo elecciones en Cuba hasta la fecha. Además, Fidel ni siquiera tenía la idea de implementar un Estado comunista. Creo que eso de repente surgió. Fidel de repente se volvió comunista porque no le quedó de otra, porque Estados Unidos al final no lo apoyó, no le dio lo que esperaba. Dijo, pues vamos a ser comunistas. Y más que comunista, lo que quería él era ser prosoviético para que los soviéticos lo ayudaran. Y los soviéticos no es que quisieran al pueblo cubano ayudarlo y sacarlo de su miseria y meterles en la democracia que nunca esperaban tener. Lo que quería el pueblo soviético era tener un aliado muy cerca de Estados Unidos. O sea, si nos fijamos, todos son los intereses de unos y de otros. Entonces, cuando de repente ves a alguien en el Parnaso fumándose un porro de marihuana hablando de la ideología, pues te da una especie de lástima y tristeza. Porque la misma ideología no existe más que en aquellos que se pelean en Twitter todo el tiempo. Cuba tuvo un poquito de prosperidad económica artificial, producto del gran interés que tenía la Unión Soviética de tener un aliado a pocos miles o cientos incluso de kilómetros de Estados Unidos, cientos, porque estamos hablando de que está muy cerca Florida de Cuba, y los cubanos pues pensaron que sí existía un cambio y que estaban mejor. Pero este cambio no era real. Cuando la Unión Soviética se deshace, pues Cuba pierde el apoyo. Y como todavía dices, es que somos los necios, como aquella canción de Silvio Rodríguez, que me gustan sus canciones, porque no tiene nada que ver. A veces parece que si te molesta algo el comunismo, te tiene que molestar las canciones comunistas. O si lo que platicaba con un amigo, si te molesta el comunismo, entonces es que eres capitalista de ultra, super, hiperderecha. Tampoco esto es cierto. Entonces, bueno, decíamos, Cuba,
que vive en una miseria total, que después es abandonado por la Unión Soviética, todavía teníamos el gran dolor de escuchar a Fidel Castro de decir: yo sigo pensando en la revolución. Qué hijo de la fregada, ¿no? Porque esa es otra. Pareciera que nuestro orgullo nos hace aferrarnos más a los errores que cometemos que poder abrir los ojos y decir: parad, estamos haciendo las cosas mal. Y el pueblo cubano entero se fue a la fregada porque Fidel Castro seguía firme a las ideas marxistas revolucionarias contra el imperio yanqui. Duele lo que a veces uno tiene que recordar. Y siguió pasando el tiempo y Cuba no mejoró. Y a los cubanos no se les dejaba ni siquiera tener un pedazo de tierra para cultivar. No se les dejaba pescar, así que literal pescar un pescado en los mares cubanos, porque el comunismo atroz que tuvieron en Cuba seguía sin dejarlos ni siquiera tomar un pescado, ni siquiera poderse alimentar. Y se fue Fidel y se quedó Raúl y fue lo mismo, y se fue Raúl y llegó Díaz Canel, y cada día están peor. Se están cayendo las casas. Cuba se está cayendo a pedazos y nadie hace nada. Y todavía cuando escuchas a un tipo decir: pero es que eso no era comunismo, lo que pasa es que no nos dejaron los yanquis y el bloqueo económico. O sea, el bloqueo económico también lo han tenido muchos países, y aparte eso del bloqueo económico es muy relativo, porque no podías no hacer negocios con Estados Unidos o con Cuba, pero Cuba podía hacer negocios con otros países y los trataban de hacer. Pero en realidad nunca funcionó nada, porque el comunismo para Cuba no fue bueno, porque además ni siquiera lo que realmente es el comunismo como tal fue útil. Ahora, si hablamos del comunismo como una ideología y como estaba escrito, pues igual y no es que fuera malo. Lo que pasa es que a la hora de aplicarlo, pues no es posible. Para empezar, alguien tiene que producir. Y si nadie produce, pues no funciona. Ese ruido que se escucha por ahí es una jauría de perros, más o menos bebés que acaban de nacer. Que ya tienen 2 meses y que son bastante traviesos. Pero bueno, si se acercan más se los presento. Entonces, esa es la cuestión, ese es el problema. Que a veces nos queremos aferrar a nuestros ideales, que a veces no se justifican, que a la verdad. Y eso es algo que yo he comentado en videos anteriores. Si nosotros no nos despojamos de nuestros dogmas y de nuestros ideales, no podemos llegar a tener conocimiento nuevo. No hay posibilidad alguna. ¿Cómo podemos tener un nuevo conocimiento si nos aferramos a lo pasado? Ahora bien, por lo que acabo de decir, cualquiera diría que soy alguien de ultra super hiper recontra derecha, hiper super capitalista, y obviamente tampoco esto es cierto. ¿Por qué? Porque el comunismo, así como no ha sido bueno en la práctica como tal y como comunismo, que a veces en realidad ni siquiera existe ya como ideología, sino tendríamos que llamarle que socialismo, que socialdemocracia y que el progresismo. Tampoco el capitalismo ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque no hay países que tampoco hayan llegado a la perfección en cuanto al capitalismo, porque también el capitalismo tiene muchos problemas, como cosas que son salvajes, como la obsolescencia programada. En la computadora que estoy grabando esto es una Mac 2013 y resulta que, de acuerdo a lo que dice Apple, ya no puedo usarla, ¿no? Porque no se les da la gana, no, porque ya debo de usar otra, porque ya no es compatible con el sistema operativo último que se llama Sequoia.
Entonces ya no es posible actualizarla, ya no la puedo ni siquiera meter a internet. Claro que estoy grabándolo gracias a que utilicé un programa que se llama, eh, no me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo, porque aquí lo tengo. Ah, ya me acordé, se llama OpenCore. Bueno, este programa hace que sí se pueda instalar. El asunto es que esto es una cosita de nada, es la punta del iceberg. Eh, Te hacen un producto y no te lo dejan usar mucho, pero eso es grave porque cuántos millones de equipos se tienen que incluso desechar, porque todo es consumismo, 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 y entonces la gente realmente se vuelve como esclavo de este tipo de empresas. Y bueno, hay que dedicarle un buen tiempo al capitalismo porque ojalá y nada más fuera eso. Ambos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero el problema es que ninguno de los dos está siendo una solución para la humanidad. Ese es el gran punto, que ninguno de los dos es una solución. ¿Y qué hacemos los ciudadanos? Caemos en su juego. Ya hasta tengo lentes que no tenía antes, ¿verdad? Pero bueno, eso fue porque me tardé la verdad un rato en acordarme del nombre. Me quito los lentes y sigo diciéndote, y me quito los lentes pues para que no me brille la cara. Eh, El problema con todo esto es que nosotros caemos en los juegos y la gente no hace para utilizar su cerebro y buscar el conocimiento dentro de sí mismo. Nosotros podemos, y con un poco de información o con mucha información y con mucho conocimiento, deducir y llegar a un conocimiento auténtico. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente, el 99.999.999% de los ciudadanos? Es buscan cómo defender lo que piensan. Ah, pues sí se ponen a leer, porque si eres de ultraderecha, pues vamos a leer a Agustín Laje, yo lo he hecho, ¿no? Vamos a leer a Agustín Laje. Ah, pues sí, y que tiene razón en el 99% de las cosas que dice. Vamos a leer a Agustín Laje que dice, hay una batalla cultural que hace la izquierda que está ganando, ¿cierto? Y si eres de izquierda, pues vamos a leer no sé, a Marx, a Engels, no, hay otros eh, autores como Álvaro Delgado, como Diego Rusarín. ¿Y qué dice Álvaro Delgado? Pues también que la masacre que hace el capitalismo, que es real, o todos los que hablan de lo que ha sido Estados Unidos en el mundo, que también es real, ha sido más que un protector, como se quieren hacer ver, ha sido un HDP, porque ha roto economías, porque ha destruido democracias, bueno, como lo hizo en todo Sudamérica, como lo hizo ya el caso muy sonado, el de Chile. El de Chile me encanta ese caso. ¿Y por qué? Pues porque ahí es una muestra de la maldad humana, de la falta de ideología, o la Guerra Civil Española también tiene una cosa muy, muy buena. Voy a hablar levemente de la Guerra Civil Española porque me encanta ese caso. Empieza un rey que es derrocado. Y ese rey es derrocado por la República Española. Qué bonito, la democracia al final, la voz del pueblo. Entonces empieza, y perdón si no lo digo exactamente, no me acuerdo muy bien, si me equivoco es porque también soy humano, pero digo, si tú tienes un dato histórico lo puedes poner en los comentarios y no pasa nada, y aprendo de él. Y tú y los demás también, pero bueno, más o menos lo que yo tengo idea es esto, que hubo un rey, como decía la canción, era un rey de chocolate con nariz de cacahuate. Era un rey que es derrocado y se arma una república. Y primero la república gana la derecha y luego gana la izquierda. Claro, la izquierda por aquí y la derecha por acá. Tiene que ser, y es imposible vernos en el centro. ¿No? Yo por acá y tú por acá. Y matémonos si es necesario, ¿no? Eh, entonces, bueno, primero la derecha gana en las elecciones y después la izquierda. Y cuando gana la izquierda se vuelve mala, según opinan los de la derecha. Y entonces existe una sublevación que se da a cargo de Francisco Franco, que es un general y que está por ahí en Marruecos.
Y ahí va lo interesante de todo esto. Francisco Franco, hasta ese momento no sabemos si es de derecha y de izquierda. ¿Quiénes son los que no están contentos con una república de izquierda, comunista, comunistoide, progresista? Todavía no existía, ni socialdemócrata, no existían los conceptos. ¿Quiénes son los que realmente se sienten, eh, digamos, perjudicados por esta república comunista? La iglesia. ¿Por qué? Pues porque la iglesia pierde posiciones. ¿Quién es quien encabeza la iglesia? Bueno, pues obviamente la misma iglesia y la falange española. Aquellos que hacían de la canción de cara al sol con la camisa nueva que tú dejaste en rojo ayer. Ya hasta la canté mal, ¿verdad? Era que tú bordaste en rojo ayer, llegará la muerte si me lleva, etcétera. La cuestión es que la falange española, toda la iglesia se ve afectada. ¿Quién más se ve afectado? Pues los fascistas y los nazistas en Italia y en Alemania, que están construyendo una nueva forma de gobernar, porque además los comunistas, pues como debe de ser, y no debería, ¿verdad? Pero como siempre es, se sienten una simpatía inmediata y por default con la Unión Soviética. Entonces, ¿quiénes son los que apoyan a Franco? Pues la falange española, la iglesia y, desde luego, los fascistas y los comunistas. Y casualmente entonces la ideología de Franco se transforma por arte de magia en la más recalcitrante falangismo, nazismo y fascismo. O sea, si nos damos cuenta en realidad que no había ideología realmente, sino conveniencia en todo momento. Y bueno, cuando ya sabemos que gana Franco, Franco pues hace un estado naturalmente, pues no fue nazista porque los alemanes los derrotaron, pero es lo que quería Hitler. Y fascista, pues el nombre le quedó hasta la fecha, aunque tampoco, pero bien católico y bien ultraderechoso, ¿no? Pero aquí el asunto no es que Franco tuviera unas ideas con las que hubiera crecido. Y es más, yo estoy seguro que si la República hubiera sido, digamos, de derecha, pues Franco hubiera sido de izquierda. Y sus aliados hubieran sido los soviéticos, los sindicalistas y los progresistas hubieran empezado. Y hubieran entonces nacido, hubiera sido un Franco con una república, más bien con una dictadura comunista. Entonces, no hubo nunca una ideología en Franco. Lo que hubo fue como aquel caracolito que se deja arrastrar por las olas del mar y que lo lleva a donde él ni siquiera quiere. El resultado es que hoy todavía, cuando, de veras, cómo me enoja, porque no puedo decir groserías, cómo me enoja que los chavos digan facho. Facho se refiere, ¿por qué? Porque desde la Guerra Civil Española, como herencia, se empezó a decir la palabra facho. ¿Por qué? Pues porque los fascistas eran los que apoyaron al bando sublevado, que por cierto no les fue muy bien. Si recordamos la canción que dice que en los puentes solo quedan las banderas italianas, no, perdón, ¿cómo va? En los puentes solo quedan las banderas italianas. No es cierto, son las republicanas. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En los puentes solo quedan las que son republicanas. Sí, en realidad es que no le fue muy bien la ayuda fascista a, a lo que dieron los italianos a la causa de la República. Lo que sí se quedó fachos, porque pues mira, son fachitas, primero decían y luego eran fascistas y fachitas y fachos. Y hasta la fecha todavía recuerdo al presidente de México llamar facho al presidente de Argentina. Cuando facho es una palabra que debería estar prohibida por estúpida. Pero bueno, me da coraje, pero bueno, es que finalmente el individuo sigue sin buscar el conocimiento, sino busca satisfacer su ego. Satisfacer su ego de decir, ya sé, y ahora lo que voy a hacer es meterme a Twitter a demostrarle a todos que sé y a insultarlos y ofenderlos a todos.
Y bueno, así fue como terminó la guerra civil y ganó la ultra hiper super hiper contraderecha, que pudo haber sido la hiper super hiper contra izquierda. Y es que al final todas esas dictaduras son lo mismo, habla de la maldad humana, de la reconocida forma de manipular y de pisotear que es una dictadura, que se da tanto en izquierdas como en derechas. Igual, la dictadura de Pinochet es casualmente de derecha porque derrota a un régimen de izquierda, que fue el de Salvador Allende. Salvador Allende era un buen tipo también, no se puede decir que no, pero pues tenía sus cosas buenas y malas, pero Chile no estaba mejorando. Y por eso alguien decidió ponerle un alto. Y no por bueno, y es porque, como lo acabo de decir anteriormente, recibió subsidio y apoyo de Estados Unidos. El mismo Estados Unidos lo reconoció. Ahora sí que ahí no es una conspiración, no es que ande de conspiranoico. Estados Unidos lo reconoció. Entonces, ¿quiénes fueron los buenos? Pues no hay buenos ni malos. Estamos viendo que los dos estaban buscando sus intereses. Y nunca buscan el interés del pueblo. Eso es lo peor. El caso de Chile es bien simpático porque entra a la izquierda a través de unas elecciones, donde gana, parecido a López después de varios intentos, gana Salvador Allende. Salvador Allende empieza a instalar poco a poco un régimen comunista. Que el mismo Fidel Castro dice, mira que está loco chico, tú casi no se hace. Tiene que hacerse por las Fuerzas Armadas. Y tenía razón porque para que dure un régimen comunista, pues sí tienes que borrar a punta de balazo todo lo demás. Y pues eso fue lo que pasó con Salvador Allende, que no lo hizo así, que gracias, porque no mataste más chilenos, aunque bueno, después Pinochet también lo hizo. Instaura un régimen que poco a poco empieza a imitar a todos los demás y a todos los demás comunistas. Y el resultado terrible es que se empieza a empobrecer Chile y se empieza a ir para abajo. Entonces se revela Pinochet. Se revela el ejército y pues el jefe del ejército es Pinochet. Y no se lo esperaba Allende porque gente cercanas a ellos todavía dicen que Pinochet se preocupa. Pinochet no, que Allende se preocupaba por Pinochet. Y decía, pero pobre de Pinochet, ha de estar preso. O sea, realmente pensaba Allende que Pinochet iba a estar a su lado. Y es muy desgarrador, porque es desgarrador el asunto de la moneda cuando la Fuerza Aérea está acosando al presidente Allende, y lo están amenazando, incluso con matarlo si no se sale y si no entrega el poder. Hay grabaciones de Pinochet que dice, bueno, pero que vamos a darle un avión que lo lleve, pero que firme antes. Obviamente también Allende decidió pues entregar su vida a, a cambio de que pues no cayera o no entregara el poder. Decía Pinochet que había habido otros gobernantes que habían sido depuestos en un golpe de estado y que después regresaban. Estaba muy preocupado por eso Pinochet. Y fue, pues sí, una cosa que no debía de haber sido, como todo. Como, como estuvieron bombardeando la moneda. Y al final, bueno, sí, cayó Allende y, y bueno, dicen que Allende se disparó y Allende fue el que se suicidó. Y Pinochet pues tomó el poder por muchos años. Y en realidad, ¿qué podemos decir de la ideología de derecha de Pinochet? Pues que tampoco existía una ideología. Lo que hubo aquí es algo muy común que se llama la tiranía, el populismo, la maldad intrínseca del ser humano que cuando llega de gobernante se olvida. Y aquí no podemos decir que Pinochet estaba pensando en el bienestar de los chilenos, tampoco. Como no podemos decir que Allende quería un, un bienestar, o a lo mejor en un momento sí. Pero sí, ¿por qué cuando vio que no estaba mejorando fue necio?
Y por eso es por lo que como humanidad no mejoramos. Porque los que estamos abajo creemos que los que están arriba realmente nos representan y eso es un error gigante. La verdad es que no nos quieren representar y la verdad es que mientras nosotros nos debatimos como si fuera la muerte entre la izquierda y la derecha, entre el América y el Guadalajara y entre varias estupideces, entre ellos no hay tanta diferencia porque buscan lo mismo a ellos mismos. Y hasta duele el hígado cuando uno lo tiene que decir y reconocer. Nuestro mundo no es bueno. ¿Qué solución hay? Que abramos los ojos. Pero ¿cómo podemos abrir los ojos si nos las pasamos peleando? Es que tú eres de izquierda y tú eres de derecha y tú eres progre y yo soy woke y no sé qué. Y no abrimos los ojos cuando orgullosamente dice una mujer yo soy feminista y no se da cuenta que lo que está haciendo es siendo manipulada para odiar más a los hombres y que ahora haya también odio entre hombres y mujeres. No abrimos los ojos porque no queremos, porque somos egoístas y porque es más importante defender lo que creemos que sabemos a capa y espada que querer ver por la verdadera humanidad. Porque la verdadera división no es entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha o ciudadanos con ideologías de izquierda y ciudadanos de derecha. La verdadera división es entre los que nos manipulan y los que manipulan. Y qué pocas esperanzas hay de que el hombre se dé cuenta que cada día es manipulado. Con el progresismo, sí, es que los homosexuales están dañados y siempre están oprimidos. El homosexual debe de hacer lo que se le da la gana. Y punto. Y el que quiere ser de una forma que haga lo que quiera. El problema es que siempre les meten en la cabeza a los homosexuales, a las mujeres, a los de izquierda y a los de derecha. El otro es malo y el otro te quiere joder. Pero el que te jode más es el que te lo dice y el que te hace odiar a los demás. Que ya los jóvenes no se quieren casar, pues no, porque cada vez es peor el odio que hay entre hombres y mujeres. Y no hacemos nada para cambiar porque no queremos, porque nuestro ego es nuestro principal Dios. Y lo podemos ver en todas las pláticas que hay en las redes sociales. El odio es mortal. El otro día alguien preguntó que si Jesucristo, que quién era la persona más importante en el mundo. Y muchos dijeron, entre yo, que Jesucristo. Y yo aclaré, Jesucristo haya existido o no haya existido. Y yo me refería que yo creo en Jesucristo y no tengo ningún problema en decirlo. Pero lo increíble era, a lo que yo me refería es que aún no habiendo existido, era tan fuerte la trascendencia de Jesús que aún no habiendo existido, sería el más importante en el mundo. Pues recibí un hate, como dicen las generaciones nuevas, un hate tanto de creyentes como no creyentes, un hate terrible. Pero claro, pero ¿cómo es posible que tú, gordo pelón, no creas en Jesucristo? Pero ¿cómo es posible que tú, gordo pelón, creas en Jesucristo si es invisible? Claro, seguramente has de creer en todo lo que ves en el cielo, en seres inexistentes e invisibles. Y a la conclusión que llegué es que el mundo se odia. Y bueno, lo sabemos. Este problema no va a cambiar en poco tiempo porque la gente está muy ocupada satisfaciendo su propio ego y no buscamos la verdad. Por eso esta serie de programas se llama La Verdad. Y cuando tú encuentres la verdad serás libre. Pero ¿cuándo, humano, vamos a querer realmente conocer la verdad? Por ejemplo, yo no podría ni siquiera recibir el subsidio de nadie de hablar de esto por una simple y sencilla razón. Porque la mayoría de la gente que tiene subsidios es, si hablas tantito bien de la izquierda, pues te lo va a pagar la izquierda. Si hablas tantito bien de la derecha, pues te lo va a pagar bien la derecha. Porque de lo que se trata es de imponer una ideología. No se trata de buscar el bien de los demás. ¿Cuándo vas a despertar? Te lo digo a ti que estás viendo este video. ¿Cuándo vas a despertar? ¿Algún día lo harás? Esta es la verdad. Y no es mi verdad ni tu verdad, simplemente es una verdad universal que la podemos encontrar si nos despojamos un poco de los dogmas.
Yo soy Luis Castilla. Gracias.